Potifar dejó a José el encargado de todos sus bienes y la casa de Potifar prosperó. Ahora José era fuerte y guapo y después de un tiempo la esposa de Potifar empezó a notarlo. Entonces ella trató de seducirlo, a acostarse con ella, pero él negó diciendo, mira, tu esposo, mi amo, ha puesto toda su confianza en mí. Yo no le puedo hacer eso, ni tampoco puedo pecar en contra de mi Dios. Entonces ella se enojó. Y ella hizo un plan para vengarse de él. Entonces, un día, la casa estaba vacía. Y cuando José entró en la casa, ella lo agarró y le dijo, ven, acuéstate conmigo. Pero él se huyó de ahí, dejando su túnica en manos de ella. Con eso ella llegó a su esposo y lo convenció de que José había intentado acostarse con ella. Entonces Potifar se enojó y él le echó a José en la prisión del faraón. Y él se quedó ahí muchos años. Pero igual Dios estuvo con él. Y Dios siguió dándole éxito en todo lo que hizo. Y después de un tiempo, el carcelero empezó a notarse eso. Y él también dejó a José el encargado de toda la cárcel. Y no se preocupó por nada con él ahí. Después de un tiempo, 2 oficiales del faraón fueron echados a la cárcel. Y en la misma noche, los dos tuvieron un sueño. La mañana siguiente, José vio que ellos estaban preocupados y tristes. Entonces les preguntó, ¿qué pasa? Y ellos dijeron, no, es que anoche nosotros dos tuvimos un sueño, pero no podemos encontrar a nadie quien lo pueda interpretar. Entonces José les dijo, pues las interpretaciones no pertenecen a Dios. Cuéntenme a mí sus sueños. Entonces uno de los oficiales le contó a José el sueño. Y José le dio el significado, diciendo, mire, en 3 días el faraón te va a restaurar a tu posición. Mirando que el significado fue favorable, el otro oficial también le contó el sueño. Y también José le dio el significado. Pero a él le dijo, mire, en 3 días el faraón te va a matar. Y resultó que todo sucedió exactamente como José había dicho. Entonces al oficial que iba a estar restaurado, José le dijo, mira, yo ya estoy en esta cárcel mucho tiempo y yo no he hecho nada para estar aquí. Entonces, por favor, cuando llegas ahí, recuerda todo lo que yo he hecho por ti. Pero cuando el oficial fue restaurado a su posición, sirviendo al rey, se olvidó completamente de José. Hasta 2 años después. Después de 2 años, el faraón también tuvo un sueño. Y él buscó a alguien en su reino, algún sabio que pudo interpretar el sueño, pero nadie lo pudo hacer. Entonces, cuando el oficial se enteró de eso, se acordó de José y le contó al faraón de él. Entonces el faraón mandó traer a José de la cárcel. Y él le dijo, mira, yo he tenido un sueño y no hay nadie quien lo pueda interpretar, pero yo he escuchado que tú lo puedes hacer. Pero José le dijo, yo no puedo hacerlo, pero Dios sí lo puede hacer. Entonces el faraón le contó el sueño. Y José le dio el significado. Y le dijo, mira, Dios le ha mostrado a usted
lo que Él va a hacer. Vienen en Egipto 7 años de abundancia, cuando las cosechas van a ser muchas. Pero después de eso vienen 7 años de hambruna, que van a ser terribles. Entonces, yo le aconsejo a usted que pone a alguien con la tarea de guardar un porcentaje de la comida durante los años de abundancia, para que cuando vengan los años de hambruna todavía haya comida en la tierra. Entonces ese plan le pareció bueno al faraón. Y él dijo, ¿será que haya otro hombre como este en quien está el espíritu de los dioses? Entonces él puso a José el encargado de esa tarea. Y de hecho, él nombró a José el segundo más importante en todo Egipto. Fue segundo solamente al rey. José tenía 30 años. Y resultó que todo sucedió exactamente como José le había dicho al faraón. Y cuando llegaron los 7 años de hambruna, fue tan severo que toda la tierra sufrió por la severidad de la hambruna. Y gente de todas las naciones llegaron a José a comprar comida. Ahora, también la hambruna estaba afectando a Jacob y a sus demás hijos. Pero Jacob escuchó que había comida en Egipto. Entonces él envió a sus hijos a Egipto para comprar comida. Entonces ellos se fueron a Egipto, llegaron allá y cuando llegaron a donde José se inclinaron ante él sin reconocerlo. Pero él sí los reconoció. Pero él no se reveló a ellos, sino que les preguntó muy seriamente quiénes eran y por qué estaban en Egipto, e incluso los acusó de ser espías. Pero al final, pues él llenó sus sacos con trigo y aún les devolvió el dinero que usaron para comprarlo, sin ellos saber. Entonces, cuando ellos estaban en camino hacia su tierra otra vez, ellos encontraron el dinero en sus sacos y tuvieron mucho miedo, pero igual siguieron en camino hacia su casa. Pero la hambruna fue tan fuerte que llegó el momento en que ellos tuvieron que volver a Egipto para comprar más trigo. Entonces, recordando la última visita y lo del dinero, ellos fueron muy asustados al volver. Entonces, cuando llegaron ahí, pues José los trató otra vez engañosamente. Y ellos se desesperaron de lo que iba a pasar con ellos. Pero después de un tiempo, José ya no podía controlarse. Y él dijo, yo soy tu hermano José, ¿mi papá todavía está vivo? Pero ellos no pudieron respondérselo porque estaban tan asustados. Entonces José les dijo, acérquense a mí. Cuando lo hicieron, les dijo, de verdad, yo soy tu hermano José, el que vendieron como esclavo a Egipto. Pero no se desesperen, ni estén enojados con sí mismos por haberlo hecho, porque fue para salvar vidas que Dios me envió aquí. 2 años esta hambruna ha afectado la tierra, pero va a seguir 5 años más. Dios me envió aquí para salvarles la vida. Así que no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios mismo.
Después de eso, José les mandó traer a su papá y a toda la familia para llegar a vivir en Egipto. Cuando Jacob vio a José, fue lleno de alegría al verlo vivo, y él se quedó el resto de su vida en Egipto. Esta historia es la conclusión del primer libro de la Biblia, de Génesis, y la conclusión de la historia de José. Podemos encontrarla en Génesis 39 a 50, los últimos 11 capítulos de Génesis. Y te animo a que la leas porque son 11 capítulos, hay muchos más detalles ahí de las que yo conté. Por ejemplo, los sueños de los oficiales, también del faraón. Él, de hecho, tuvo 2 sueños y cuenta los sueños ahí. Y también los detalles de cómo José trató a sus hermanos están ahí. Y es muy interesante porque hay detalles ahí metidos que son interesantes. Pero quiero resaltar algunas cositas de la historia. Primero, la vida de José. Si ustedes recuerdan, él tenía ¿cuántos años cuando tuvo su primer sueño? Dice ahí en la primera historia, él tuvo 17 años. Y cuando llegó a ser el segundo más importante en todo Egipto, también dice su edad. Dice que él tenía 30 años cuando llegó a esa posición. Entonces, haciendo la resta, podemos ver que fueron 13 años entre estos dos sucesos. Cuando José fue vendido como esclavo hasta el momento en que llegó a ser el segundo más importante en todo Egipto, 13 años. Ahora nosotros podemos escuchar la historia y ver todo lo que pasó, ver el resultado de todo eso y decir, ay, qué tan lindo, ¿verdad? La historia, la vida de José, que él fue obediente y todo eso, tan lindo. Pero si nosotros nos ponemos en zapatos de José, o bueno, tal vez sandalias de José, eran 13 años que él vivía. Él estuvo ahí y él no sabía qué iba a pasar con él. Él no sabía el final de esta historia, que él iba a ser el segundo más importante en todo Egipto. Él estaba sufriendo. Él fue un esclavo. Él fue encarcelado por mucho tiempo y él sabía, él dijo al oficial, yo no he hecho nada, no he hecho nada para merecer estar aquí. Y fue cierto, él realmente no hizo nada. Entonces es duro, ¿no? Tenía que sufrir 13 años para que esto sucediera. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de eso? Eso es la segunda cosa. Mirando el final. Nosotros tenemos una parte al final donde José se revela a sus hermanos y él les habla acerca de todos estos 13 años, diciendo, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino que Dios me envió aquí. Es cierto que fue duro para José vivir estos 13 años sufriendo y no mereciéndolo. Pero lo bueno aquí es que nosotros podemos ver que siempre fue Dios quien estaba obrando
O bueno, tal vez aún en el comienzo nosotros no sabemos tampoco, pero al final llegamos a entender de que Dios está obrando. Dios siempre tenía en mente las cosas del mundo y sabía lo que estaba haciendo con José. Y bueno, si ninguna de estas cosas hubieran pasado, entonces José no hubiera estado ahí para poder administrar la comida durante los años de hambruna. Um, entonces, es maravilloso, es el plan de Dios. Y Dios lo está cumpliendo. Ahora pensemos en nosotros. Nosotros a veces hemos sentido así. Hemos sentido que nosotros sufrimos y es injusto porque no hemos merecido eso. O no hemos pasado algo similar. Yo, por ejemplo, sí. Y los que reciben la historia de mí, si quieren escuchar más de eso, pues con gusto te los cuento. Pero no es fácil. No fue fácil para mí, por lo menos. Pero si nosotros podemos llegar a ver a Dios y la mano de Dios obrando ahí y saber que Él siempre tenía un plan, un propósito en eso. Estos momentos tan duros llegan a ser momentos muy especiales en nuestras vidas, ¿verdad? Y por último, pensemos en la nación de Egipto al final de la historia. ¿Qué fue ahora, después de la historia, cuál es el nivel de poder mundial de la nación de Egipto? Hoy en día nosotros podemos pensar en China, en Estados Unidos, en Rusia, y decir que ellos son los poderes mundiales, son los más fuertes en todo el mundo. En la historia podemos ver fácilmente que Egipto es el poder mundial. Porque la historia dice que todo el mundo, todas las naciones de la tierra sufrieron por la severidad de la hambruna y todo el mundo tenía que llegar a Egipto para comprar comida, porque nadie tenía, nadie. Y de hecho, si lo lees en la Biblia, hay una parte donde dice que al principio ellos solamente vinieron a comprar comida, pero duró tanto tiempo que la gente ya no tenía dinero, entonces tuvieron que vender sus cosas para poder comprar comida. Y después de eso, aún llegan a tener que venderse a sí mismos para poder tener comida. Entonces, esa hambruna fue muy fuerte y fue mundial. Entonces, ahora todas las riquezas del mundo han llegado a Egipto. Y ahora Egipto tiene todo el dinero, todas las riquezas que existen en el mundo y el resto del mundo es pobre, pero pobre. Y eso es importante cuando nosotros miramos la próxima historia.